lo tengamos que escuchar. Bueno, como presidente del colegio, tengo el agrado de presentarla hoy a Alejandra. Para el colegio es muy importante haber podido desarrollar en la Semana de la Ingeniería, en el mes de la Ingeniería, este programa de capacitación, de actividades que ya nos caracteriza siempre en esta fecha, en junio. En este caso en particular, a través del trabajo que viene realizando nuestra Comisión de Ambiente, integrada por distintos colegas que participan en la actividad pública y privada, coordinada por el ingeniero Nicanor Benicio, gestionamos la participación de Alejandra esta tarde en esta charla, una amiga con el cual alguna vez compartimos en Costa Rica una formación en el INCAE de gerentes de organizaciones empresariales, que nos dejó buena experiencia. Y me toca, en nombre del Colegio de Ingenieros, presentarla para quienes no la conozcan. Alejandra tiene más de 15 años de experiencia en distintos roles vinculados al ambiente en la provincia de Jujuy. Es actualmente la directora del Instituto de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Gobierno de Jujuy. Es miembro fundadora del Instituto de Derecho Ambiental y de la Sustentabilidad de la Universidad Católica de Salta. Está alternada en con el más alto puntaje en los concursos 48 y 49 para fiscales ambientales, multifuero del Poder Judicial de Jujuy, para integrar el fuero ambiental de la provincia de Jujuy. Su vasta formación y experiencia la han llevado a que hoy tenga estos cargos, y también tiene en su currículum, está transitando, cursando la maestría en criminología ambiental. Ha cursado su maestría en gestión ambiental en España. Entre el año 2006 y 2008 fue la primera autoridad provincial de energías renovables y eficiencia energética de la provincia de Jujuy. Es becaria en temas de biodiversidad de la GIS de Alemania y la Fundación Carolina de España, y beneficiaria de una beca de China en temas de sostenibilidad energética. Y ha trabajado como consultora para la Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal, UFRO, la Organización para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas, la FAO, y el GEF, Fondo para el Medio Ambiente Mundial, entre otros organismos internacionales. Como se desprende del currículum, Alejandra tiene una vasta experiencia en temas ambientales, por lo tanto, entendemos desde el Colegio de Ingenieros que ha sido muy oportuno la participación de ella esta tarde para poder avanzar en el conocimiento del derecho ambiental. Derecho ambiental que, como venimos sosteniendo desde el colegio, tiene un primer tramo, es decir, la implementación práctica de la prevención. Nosotros los ingenieros sostenemos que no debería llegar ningún tema ambiental a la justicia. Hay que hacer mucha tarea de prevención, hay que hacer mucho trabajo que eviten de que las obras y la actividad del hombre produzca daño ambiental. Pero para el caso que suceda, por algún error que podemos cometer en el trabajo, creo que Alejandra hoy nos puede ayudar a conocer en profundidad cómo se desarrolla o cómo tienen pensado o cuál es la mirada sobre el tema ambiental desde el derecho, y seguramente cómo desde la ingeniería vamos a poder ayudar, desde la especialidad que trata el tema ambiente, vamos a poder ayudar a que se minimice el impacto sobre la actividad que tiene el hombre. Así que para mí, personalmente, es un gusto presentarla a Alejandra, y institucionalmente para nosotros es un orgullo tenerla esta tarde compartiendo
estos minutos, este tiempo para que podamos avanzar en el conocimiento del derecho ambiental. Alejandra, bienvenida y te dejo ya con el resto de los participantes. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Sergio. Muchas gracias por tan generosa presentación como amiga de la casa. Es un gusto para mí estar aquí. Quiero agradecer a todos los que están. Quiero agradecer a la Comisión de Medio Ambiente en la persona del ingeniero Nicanor Benicio y a todo el Colegio de Ingenieros en la figura de vos, Sergio. Y bueno, y muchas gracias a los amigos presentes también que vienen a acompañar en estos momentos y a ver si todos juntos hacemos de toda la actividad ambiental y de la protección del medio ambiente una actividad cada vez más exitosa. Voy a compartirles pantalla, así les muestro la presentación que preparé para hoy, que nos va a guiar en el transcurso de esta hora y media que tenemos. Creo yo que el ingeniero Nicanor Benicio va a estar coordinando preguntas después, pero si a alguien le surge alguna pregunta, no tengo problema en irla contestando, en tanto la tecnología nos lo permite. Agradecería desde ya que verifiquen tener los micrófonos cerrados y que, por supuesto, los abran al momento de hacer las preguntas. Esto es más o menos el camino que vamos a hacer en la presentación de hoy. Vamos a ver una muy somera evolución del derecho ambiental. Creo que la mayoría de los presentes aquí saben de medio ambiente, porque es raro que el público en general se interese por charlas de este tipo. Vamos a hablar de algunos de los principios de este derecho ambiental. Vamos a ver qué instrumentos jurídicos hay y cómo intervienen en ellos los ingenieros. Voy a hablar muy especialmente de la evaluación de impacto ambiental, porque soy el instrumento por antonomasia en esta conjunción entre medio ambiente, derecho e ingeniería. Vamos a ver los cambios que se están produciendo a nivel mundial y voy a llevarlos de la mano sobre la ley de creación del nuevo fuero ambiental. Esto no es nuevo, todos ustedes lo saben. De hecho, hay gente que no sabe, pero la primera convención sobre protección de fauna silvestre data del 1900. No se llegó a hacer un acuerdo internacional, pero en Londres se juntaron representantes de muchos países, y en ese caso era para protección de la vida silvestre africana. Pero ¿qué pasaba? En esta época no había una mayor conciencia sobre la fragilidad de la naturaleza, por el contrario, era algo que había que dominar. Por lo tanto, las tendencias durante toda esta primera etapa es más bien cómo lograr dominar la naturaleza y proteger al ser humano de ella. Va pasando el tiempo y la ciencia y en general la humanidad se va dando cuenta que en realidad la potencia que tiene la tecnología desarrollada por el ser humano empieza a no solo dominarla, sino además empieza a mostrar una cierta fragilidad a la naturaleza. Entonces vamos a ver que los principios más importantes van a estar dados por los que están en la conferencia de Estocolmo en el año 72 ya, sobre todo la Convención de Río del año 92, el Acuerdo de París sobre Cambio Climático en 2016 y últimamente el mes pasado el Acuerdo de Escazú. Sobre todos estos vamos a hablar muy someramente, ya que no es el objeto de esta charla, pero todos estos temas que les vayan interesando podemos hacer algo en más profundidad con mucho gusto en el futuro. Pero entonces se empieza a pensar en desarrollo sustentable. La naturaleza no nos va a dominar a nosotros más bien dominamos la naturaleza, entonces lo que tenemos que tratar de hacer es tener las dos cosas. Y empiezan todas las teorías sobre los límites del crecimiento. La población crecía más que lo que se podía producir de alimentos, David Ricardo habla de la escasez de recursos, todo el Club de Roma, hablando de los límites del crecimiento, y empieza una pugna entre los años 70 y 60 sobre el ecocentrismo, o sea, poner todo con centro en medio ambiente, y el antropocentrismo. El ambiente no tiene fin en sí mismo si no es protegiendo a las vidas humanas, digamos. Entonces, si no hay humano, no tiene sentido la conservación del medio ambiente. Estas son las dos versiones en pugna. Con el transcurrir del tiempo se empezó a decir que estos límites del crecimiento en realidad eran un cuento chino y que en realidad no había límite del crecimiento. Que la tecnología humana iba a superar todos estos
límites de crecimiento y todas estas imposibilidades de darle de comer a todos los seres humanos en el planeta, de gestionar sus residuos y de conseguir el agua potable. Pero más recientemente la UICN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, empieza a hablar de los nuevos límites al crecimiento que empiezan a estar dados por la necesidad de provisión de energía para todo el mundo, por la necesidad de procesamiento de residuos, efluentes y demás, y la provisión de agua. Entonces, a pesar de haber pasado más de 30 años entre el 70 y el 2000 que se vuelven a hablar de los límites del crecimiento, caemos de nuevo en una situación donde vemos una fragilidad de este bien que protegemos, que es el ambiente, y de la actividad antropocéntrica, o de la actividad antrópica, perdón, de estos años que les estoy contando, de cumbres internacionales. La verdad es que los mayores avances en temas de derecho ambiental han tenido origen en el derecho ambiental internacional, que se llama, en este ciclo de convenciones del Sistema de Naciones Unidas y de otros, que van protegiendo y hablando sobre distintos temas. Y el hito está dado, en el 87 se junta una comisión mundial y se desarrolla lo que se llamó el informe Brundtland. Brundtland era una mujer que era directora de la Organización Mundial de Salud y había sido ministra en Noruega. Y este informe Brundtland habla por primera vez del concepto de desarrollo sustentable, el cual después es adoptado por la Cumbre de Río del 92 y es el que hoy tenemos consagrado en la Constitución Nacional como aquel desarrollo que satisface las necesidades presentes, pero sin socavar las necesidades de las futuras generaciones, sin socavar los recursos de las futuras generaciones. Y empieza a salir a partir de estos cambios una serie de normas regulatorias que van a hacer a la temática del derecho ambiental y que van a inaugurar esta nueva rama del derecho, nueva en ese momento, del derecho ambiental. De hecho, allá en los 90, cuando los que nos dedicábamos a derecho ambiental hablábamos de esto, éramos un poco los hippies, éramos un poco los que íbamos a estudiar filosofía, más o menos, y los que jamás iba a prosperar una rama de este tipo. O sea, esto era la situación en Argentina durante los años 90, a pesar de que habíamos tenido una súper reforma de la Constitución, que se habían consagrado principios muy claros y conceptos muy claros de desarrollo sostenible en el artículo 41. Muy brevemente, el derecho ambiental va a ser un conjunto de normas regulatorias, entonces, que van a regular que las relaciones de derecho público, o sea, el Estado, y de derecho privado, o sea, los particulares, tendientes a disciplinar conductas. ¿En qué sentido? En el sentido del uso racional y la conservación del medio ambiente. Prevenir los daños, vamos a ver que los principios van a ir mutando a medida que va mutando la tecnología y mutando el posicionamiento global, y todo esto con el fin de lograr el mantenimiento del equilibrio natural, que redundará en una optimización de la calidad de vida. Esto es un concepto de derecho ambiental. Hay muchos más. El primer principio que aparece en el derecho ambiental en aquel momento era contaminador-pagador, y aquí empiezan los ingenieros. Los ingenieros empiezan a determinar que había acciones del ser humano que implicaban contaminación de microbienes, que podían ser suelo, lagos, agua, etc. Entonces decían, no, aquí quien contamina, paga. Este fue el primer gran movimiento copernicano. Con el transcurrir del tiempo se dieron cuenta que en realidad empezaba a aparecer como una especie de derecho a contaminar. O sea, si yo pagaba, tenía derecho a contaminar. ¿Y quién me podía decir algo? Cuando empieza a verse que el daño ambiental, en la mayoría de los casos, no podía volverse atrás. O sea, eran muy pocas los casos en donde el restablecimiento era completo. Entonces se empieza a hablar más bien de mitigación del daño y no tanto de restablecimiento o de restauración, pero no tanto de restablecimiento de las cosas al estado anterior, y entonces aparece el principio precautorio. Cuando científicamente, de nuevo los ingenieros, sabemos que esta causa esta consecuencia, vamos a prevenirla. Y se cambia del principio contaminador-pagador al principio por antonomasia ambiental, que tiene que ver con la prevención. Pero cuando se ve que la prevención no es suficiente, porque no en todos los casos este nexo causal entre causa y consecuencia estaba tan claro, aparece el principio precautorio. El principio precautorio, ¿qué me dice? Que la falta de certeza científica no sea un obstáculo
para no tomar medidas que protejan a ese medio ambiente. Pero vamos a ver que esas medidas no pueden ser cualquiera, que hay una ecuanimidad que tienen que tener esas medidas, que esas medidas tienen que ser eficaces en función de los costos. Nada, hay una serie de instrumentos encaminados a una aplicación adecuada del principio precautorio. De hecho, la Corte Suprema de Justicia empieza a tener jurisprudencia en este sentido. Bueno, el principio de responsabilidad objetiva está relacionado con que cuando exista un daño ambiental, no se va a buscar una responsabilidad subjetiva. ¿Qué quiere decir? La volición detrás de la acción. Va a bastar con probar el nexo causal entre un acto y el daño. Si ese nexo causal está demostrado, va a ser suficiente causal de imputación de responsabilidad. Y vamos a ver que después aparece la participación pública como principal de nuevo acá los ingenieros empiezan a participar de nuevo, ¿por qué? Porque son quienes brindan esa información técnica sobre las consecuencias de las actividades, sobre los principios de funcionamiento de las máquinas, sobre lo que es un efluente, sobre los tipos de efluentes, nada. En todo esto, absolutamente actividad de ingeniería. Entonces vamos a tener participación pública, acceso a la información, derecho al acceso a la información, primero pública y después a toda la información en Escazú, y acceso a la justicia que nos vamos a referir más adelante. Esto es lo que me adelantaba, el principio precautorio va a tener ciertas reglas para su aplicación. Hemos visto una alta cantidad de jurisprudencia local con una errónea aplicación del principio precautorio. El principio precautorio no es cualquier falta de certeza. La falta de certeza es clave a la hora de determinar el principio precautorio, qué es lo que dice la evaluación científica del riesgo, y sobre todo esta nueva concepción de la sociedad de riesgo. ¿Cuánto riesgo estamos como sociedad dispuestos a asumir a los efectos de seguir teniendo determinado confort, calidad de vida, etc.? Esto es lo más discutido y debatido en torno a este principio precautorio. Y de nuevo es una actividad de ingenieros. Es determinar cuándo voy a tener suficiente certeza sobre la probabilidad de generación de un daño, y ese daño a su vez tiene que ser severo, tiene que ser un daño suficientemente grave e irreversible que provoque medidas que paralicen cosas, teniendo también en cuenta que en muchos casos estas paralizaciones son muy graves cuando por ejemplo, se trate de una empresa de la cual depende de una máquina que, por ejemplo, lleva 3 días volverla a arrancar y que hay un montón de gente trabajando detrás de esto que puede perder su trabajo. Y ahí, cuando la paralización de las obras no es una medida neutral, empieza a recuestionarse este principio precautorio y su aplicación. La inversión de la carga de la prueba quiere decir que quien tiene esta información es quien tiene que probarla. Por lo tanto, de nuevo van a estar los ingenieros del lado de quien tiene que probar que lo que hace no es dañino, mostrando cómo esto se produce así, cómo no hay muchas más alternativas para su producción y cómo los daños no van a ser tales. De nuevo, es actividad científica. Leyes aparecieron un montón. No es que no hay legislación, sí hay legislación ambiental, y de hecho hay buena legislación ambiental. Esto no es para que lo lean, pero es para que vean que hay suficiente cantidad. Aquellos que estén interesados en hacer un análisis más en profundidad de la normativa, tanto nacional como local, el Ministerio de Ambiente de Nación tiene un compendio de legislación ambiental que está subido a su página web. Ahí tienen la dirección, esto va a quedar grabado, así que pueden copiar la dirección en cualquier momento. Legislación ambiental existe. La legislación ambiental local tiene unos años, la mayoría es de tipo 2006, la relativa a evaluación de impacto ambiental, sanciones, daño, etc. Perfectible, pero es la norma que ha venido funcionando hasta el momento. Y entonces vamos a tener ingenieros en las evaluaciones de impacto ambiental, en los planes de manejo, en los sistemas de gestión de efluentes, en los ordenamientos territoriales, en la planificación urbana, territorial y ambiental, en los sistemas de pago por servicios ambientales, en los mecanismos de desarrollo limpio. Empieza
a nivel internacional y local a ver cómo hacemos para desarrollarnos, pero a desarrollarnos en un marco de sostenibilidad ambiental. Y empiezan a haber opiniones técnicas objetivas. Una empresa contrata a un técnico, un tercero, para que dé una opinión. Ahí este tercero tiene la responsabilidad de decir completa y verídicamente, con fundamento suficiente científico, lo que opina sobre tal actividad, tal proyecto, tal obra, el estado del arte sobre determinados desarrollos, si no hay alternativas técnicas viables para hacerlo de otra manera. Puede ser un perito judicial, ese perito judicial puede ser perito judicial de parte, presentado por una de las partes para demostrar un posicionamiento sobre cómo se dieron las cosas y cómo es el nexo de causalidad. Ese perito va a tener un montón de responsabilidades. Una es en poder comunicar los resultados. Los peritos muchas veces hablan de manera tan técnica que el juez no los entiende, que el abogado no los entiende. Por lo tanto, muchas veces es responsabilidad del ingeniero perito poder comunicarse con suficiente, por un lado técnica, y por otro lado, suficientemente, voy a conectar la computadora, y por otro lado, que lo que quiera decir llegue a quien tiene que entenderlo. Por otro lado, en los procesos donde la pericia técnica es importante, el perito viene a tener una especie de opinión calificada, que termina siendo quien determina a veces un conflicto entre dos partes o entre más de dos partes. Vamos a ver que en el conflicto ambiental normalmente hay más de dos partes, y donde la lógica del siglo XX en cuanto a un juez civil deduciendo un conflicto entre dos partes queda muy escaso ante la complejidad y multidimensionalidad de un conflicto ambiental. Entonces, este perito, llamado por las partes o llamado por el propio Poder Judicial, tiene una responsabilidad muy grande en cuanto a mostrar la verdad de los hechos, poder comunicarla, y puesto en plantear la verdad técnica de las cosas, que puede ser quien termine dirimiendo un conflicto. Además, hoy con este nuevo fuero ambiental, vamos a ver que hay peritos que son propiamente del fuero ambiental, tanto de los fiscales como del juez. De hecho, ya ha habido en la jurisprudencia del fuero ambiental sanciones a peritos por haber hecho incumplimientos, presentaciones parciales, presentaciones erróneas, donde se presenta una suerte de descripción local, pero no plan de manejo, pero no lo que estaba siendo solicitado efectivamente. Sin ir más lejos, en el caso Cangrejillo, el consultor es desplazado del lugar de perito, al cual se lo había llamado a formar parte, y es contratado CGMAR en su reemplazo. Y bueno, y finalmente como consultor ambiental, este consultor ambiental normalmente va a estar relacionado con un plan de manejo forestal, con un plan de manejo de residuos, con un plan de manejo de efluentes, o con de las ramas de la ingeniería, que hay miles. Les puedo asegurar que todas y cada una de ellas van a ser importantes para las distintas actividades relacionadas, por ejemplo, con los estudios de impacto ambiental de cada uno de las actividades que se hagan. Por lo tanto, no creo que necesariamente quien esté involucrado en temática del derecho ambiental sean los ingenieros ambientales solamente. Creo que todos y cada uno de estos tiene algo que decir en la forma en cómo se hace mejor lo que hace cada una de estas ramas de la ingeniería. Por lo tanto, en una conjunción entre el conocimiento que tiene un ingeniero ambiental y el conocimiento ambiental que tiene cada una de estas ramas, y el conocimiento técnico en los procesos y procedimientos de cada una de estas ingenierías, es que se da la mejora en el arte o en la forma de desarrollar los proyectos o actividades. Me detengo un segundo en esta ley. Esta ley es la 24051, que es la ley de residuos peligrosos. Hoy hay un gran debate nacional, que muy largo de explicar. Al final de la presentación, si tengo tiempo, tengo algunos indicios sobre esto, pero hay varios proyectos de reforma del Código Penal en este momento. No solo proyectos de reforma del Código Penal propiamente,
sino de una inclusión de un capítulo de delitos ambientales dentro del Código Penal o de la sanción de una ley especial que incluya delitos ambientales, esto es tipos penales, en una ley especial. Hay grandes discusiones doctrinarias en el último tiempo. Varios de los colegas aquí presentes hemos estado presentes en al menos 10 en los últimos 7 días debates sobre este tema, y en este momento 2 comisiones del Senado están discutiendo estos proyectos. Los proyectos son más de 9, para que se den idea. Pero bueno, traídos a lo que nos corresponde, que es la actividad de los ingenieros, esta ley, que es la única ley, no es la única ley, pero es la ley que más se usa en temas de contaminación y delitos ambientales. Vamos a ver que hay delitos de flora y fauna, pero propiamente delitos ambientales no hay en Argentina, no hay ninguno. Porque estas leyes en realidad son o para protección de flora y fauna, o sea, el bien jurídico protegido es flora o fauna, en este caso es la salud de las personas. El artículo del Código Penal que se suele usar para los delitos ambientales también tiene como bien jurídico protegido la protección de la salud de las personas. Por lo tanto, hoy por hoy, un tipo penal ambiental propiamente dicho no existe en la legislación argentina. Propiamente dicho. La ley 24051, y en realidad era mucho mejor la ley de residuos de actividades de comercio industriales y de servicio, que había sido la siguiente, pero que queda derogada, habían tratado de estructurar el tema de delitos penales ambientales, pero que sin embargo vamos a ver que siguen siendo de protección de la salud. Pero bueno, más allá de eso, el artículo 57 de esta ley habla de la responsabilidad. ¿Por qué? ¿De qué se trata? Dice esta ley que cuando alguien utilizando residuos de actividades de servicio, de actividades industriales, etcétera, causare un daño ambiental con riesgo a la salud de las personas, va a tener una pena. Y de hecho se va a la pena del homicidio. Capítulo de protección del bien jurídico protegido salud. Entra en el devenir, explica qué es un residuo, y que esta ley es una ley de residuos, tiene dos anexos. Cuando quiera hablamos en profundidad de esta ley, porque también hay algunos errores respecto de la aplicación de esta ley. Es una ley muy buena en realidad, pero que se ha hecho difícil de aplicar, aunque ha habido sanciones en el marco de esta ley, como fue el caso de Douglas Rooney, de Minera Lumbrera, que quedó procesado en el fuero federal a raíz de esta ley, y dice que cuando algunos de los hechos previstos en los 2 artículos anteriores, que habla de esto de causar un daño, o causar un daño en la salud o la muerte de las personas utilizando residuos, se aplicará la pena a quién. Y aquí entra la responsabilidad penal de las personas jurídicas en forma de sus directores, gerentes, síndicos, consejo de vigilancia, administradores, y dice mandatarios o representantes de la misma que hubieran intervenido en el hecho punible, sin perjuicio de la responsabilidad penal que le correspondiera. Esta responsabilidad de los mandatarios o representantes es donde los autores de los estudios de impacto ambiental y demás consultores ambientales quedan comprendidos en la responsabilidad penal y en la responsabilidad del daño ambiental. Y ya vamos a ver que el decreto 5980, que es el que la provincia regula la evaluación de impacto ambiental, también prevé sanciones para los consultores ambientales. En la Constitución provincial también, y en el año 86 ya, mucho antes, Jujuy de hecho ha sido pionera en esto, y en la Ley de Protección de los Intereses Difusos, que es del año 89, ya establece el derecho a gozar del ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y ya establece el deber de defender. Esta es nuestra ley ambiental provincial. El decreto reglamentario 5980, que ven acá, es del estudio de impacto ambiental, el de residuos patogénicos, el de infracciones y sanciones. Este sería el marco principal relacionado al daño ambiental en la provincia. Y vamos a ver que el decreto 5980 es el que regula la evaluación de impacto ambiental. Pero existen muchos instrumentos técnicos jurídicos que hacen a la aplicación de la política ambiental, y van a ver que en la gran mayoría de estos la ingeniería tiene un lugar.
Y todos estos tienen en vista el desarrollo sustentable. El ordenamiento territorial, cuando voy armando capas en el ordenamiento territorial, voy a tener una capa de agua, una capa de cobertura boscosa, una capa de actividades sociales, una capa de lugares importantes cultural y espiritualmente, una capa de aire, una capa de desarrollo industrial, etc. En la formación de este GIS o de esta estructura georreferenciada que se arme va a estar involucrado un ingeniero. En los sistemas de información ambiental, quien produce la información normalmente es un ingeniero que después es traducida por un comunicador. Evaluación de impacto ambiental, ya lo dijimos. Las tasas retributivas por servicios ambientales y recursos ecosistémicos. Quien determina el servicio ambiental y no su evaluación económica, pero quien determina cómo se presta, qué sumidero de carbono hace una planta de soja y qué sumidero de carbono me hace un bosque amazónico, lo va a hacer un ingeniero. Educación e investigación ambiental, ni hablar, emergencia, formulación de normas técnicas ambientales. Vamos a ver que en los debates de delitos penales, el delito penal por antonomasia es la contaminación ambiental. Entonces dicen, ¿cómo sanciono la contaminación ambiental? La contaminación en sí misma no puede ser una acción típica de un tipo penal. Las acciones típicas son arrojar, vertir, soterrar, lixiviar, etc. Por lo tanto, todos estos son términos técnicos que van a además tener por detrás concentraciones, que son concentraciones técnicas, límites de exposición, límites de vertidos, todo esto, estas normas son normas de ingenieros, en conjunto con abogados, claramente. La defensa jurisdiccional del ambiente, vamos a ver que los nuevos fueros ambientales tienen asesoría de ingenieros por detrás, régimen de inspecciones y sanciones, quienes hacen las inspecciones son ingenieros. Y de todas estas que podríamos hablar, voy a hablar específicamente de la evaluación de impacto ambiental porque claramente es la más común en la provincia. ¿Cuál es el propósito de hacer una evaluación de impacto ambiental? Que la autoridad estatal tenga conocimiento de cuáles podrían ser las consecuencias ambientales de los proyectos que se están planteando. Que los otros usuarios, tanto actuales como futuros de este medio ambiente, además tengan idea del grado de afectación ambiental que implican estas actividades, junto con las otras, y se compare su uso. Que la población en general sea informada sobre el balance de beneficios sociales y cargas ambientales que esta actividad que se va a ejecutar o que está proyectada van a tener. El estudio de impacto ambiental no es un documento conservacionista, es un documento de desarrollo sustentable. Se balancean, se analizan impactos positivos, impactos negativos, beneficios para la sociedad. Es una herramienta de desarrollo sustentable. De hecho, allá lejos y hace tiempo, los que empezamos por los 90 con el derecho ambiental, propugnábamos un derecho del desarrollo sostenible, porque decíamos, si regulamos una sola de las patas del desarrollo, que son 3, las otras 2 van a decir, no me veo contemplada en esto. Por lo tanto, la legislación de derecho ambiental debía contener a las otras 2 para hacer el enforcement legislativo. El enforcement es que sea realmente posible la aplicación en la vida real de estas normas que se sancionaban. Entonces se empezó a hablar de un derecho del desarrollo sostenible que justamente tuviera en cuenta todas estas patas, y ahí aparecen las figuras del ordenamiento territorial, el impacto ambiental, etc. Entonces, el impacto ambiental va a evaluar no solo los impactos negativos, sino también los positivos y los beneficios sociales y de desarrollo. Ahora, ¿a qué proyectos se refieren los estudios de impacto ambiental? El decreto dice todo proyecto nuevo. El artículo 41 de la Constitución dice gozar del ambiente y usarlo. Todos tenemos derecho a gozar del ambiente, pero todos tenemos el derecho de preservarlo. Por aquello de que muchos dicen que el derecho al ambiente sano en realidad es una relación jurídica completa, con un bien jurídico que hoy, en los cambios de los últimos tiempos, pasa a tener entidad por sí misma. Hoy el ambiente y el derecho ambiental pasa a ser un derecho humano con una protección de interés público. Y el ambiente en sí mismo empieza a ser titulares de derecho. Hoy hay corriente doctrinaria que hace a las generaciones futuras titulares de derechos. Hay jurisprudencia en este sentido. Los fiscales ambientales tienen la representación ministerial del interés público de las futuras generaciones. Hoy los animales
los animales sintientes no humanos empiezan a ser titulares de derechos ellos y tienen patrocinios letrados ellos, como es el caso de la orangutana. De esto también, nada, no es el motivo de esta charla, pero hay mucho hoy discutiéndose en este sentido, con posiciones de todas las líneas que se les ocurre. Ahora bien, ¿cómo tiene que ser ese uso del medio ambiente? Y todo uso implica una degradación. Por lo tanto, está reservado ¿a qué? A las actividades productivas que satisfagan las necesidades sociales, pero con dos límites. No comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades, que es lo que está en el artículo 41 de la Constitución Nacional, y que todo daño ambiental genera prioritariamente la obligación de recomponerlo. Está en la Constitución desde el año 94. Nada nuevo bajo el sol. Lo que empezamos a ver es cómo esto se va reglamentando y cómo esto va tomando vida propia, inclusive en la última reforma del Código Civil, con una nuevísima teoría del abuso del derecho. Ya no soy completamente dueño de lo que tengo, ni puedo destruirlo, ni termina mi derecho donde empieza el derecho de los demás. Mi derecho termina en que no puedo generar un daño ambiental, no a los demás, ambiental, con el uso de mi propiedad. Hay una nueva teoría del abuso del derecho. Entonces, en principio las actividades productivas están destinadas a satisfacer necesidades sociales, no debe degradar el ambiente, más allá de qué, de lo que permita la capacidad de absorción y de recomposición natural de la tierra. Esto es resiliencia. Pero también puede ser que estas actividades generen una capacidad aumentada. Esto es, la recomposición no es una obligación eventual frente a un imprevisto que tuvo un proyecto, sino que es un resultado calculado de la actividad humana. Puede ser un proyecto que se trate justamente de aumentar la capacidad de resiliencia de los sistemas, justamente a los efectos de poder seguir utilizándolo a lo largo del tiempo. Entonces vamos a tener dos partes. El estudio de impacto ambiental propiamente, que es el documento técnico que predice y prevé efectos ambientales no deseados, el procedimiento técnico administrativo en el Poder Ejecutivo, donde ingreso este estudio de impacto ambiental, ya vamos a ver con un pedido de factibilidad ambiental, y ese procedimiento técnico administrativo identifica, interpreta, previene, etcétera, lo que está incluido en este estudio de impacto ambiental, que va a estar ingresado por un titular del proyecto u obra y un responsable técnico del estudio de impacto ambiental. Así vamos a tener, según la legislación local, que es el decreto 5980, dos tipos: el estudio de impacto ambiental detallado y el simplificado, en función de la complejidad de la obra de que se trate, y siempre resulta, cuando tiene factibilidad, en un certificado de aptitud ambiental. Este es el producto final del procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental. Se lleva a cabo ante la autoridad provincial, siempre. Quien lleva adelante los estudios de impacto ambiental es la autoridad provincial. Esta puede involucrar a los municipios pueden involucrarse en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Hay una obligación de comunicar a la autoridad provincial, y es la autoridad provincial quien recibe las solicitudes de cada uno de los estamentos locales y de los otros estamentos del gobierno provincial sobre autorizaciones, pedidos de erradicación de industrias, habilitación de proyectos, etc. Entonces, la autoridad de aplicación va a ser el Ministerio de Ambiente, ex Secretaría de Medio Ambiente, y dentro del Ministerio de Ambiente, la Secretaría de Calidad Ambiental. Vamos a ver que el Ministerio de Ambiente tiene en su página web un flujograma que explica, no voy a poder pasar de acá, un flujograma que explica cómo se hace la evaluación de impacto ambiental. Esta es la página del Ministerio de Ambiente. Este es el flujograma, explica que, bueno, paso a paso, empieza con un proponente que emite una solicitud de factibilidad ambiental, donde hace una pequeña descripción del proyecto y de sus impactos. Esto tiene carácter de declaración jurada, esto va para los consultores ambientales. Ustedes saben, por ejemplo, el derecho,
la excepción a transitar de esta pandemia es también una declaración jurada. Y hoy por hoy vemos cada vez más imputaciones penales de perjurio y de falsedad ideológica en documentos públicos en declaraciones juradas. Esto es perfectamente posible en un estudio de impacto ambiental. Un estudio de impacto ambiental es una declaración jurada y esa es su naturaleza jurídica. Por lo tanto, la falsedad incluida en los estudios de impacto ambiental es una falsedad en una declaración jurada. Y firma tanto el representante legal puede ser el dueño de la obra, el dueño del proyecto, o su apoderado legal, y el técnico. Últimamente se ha estado usando mucho que el técnico consultor ambiental es quien hace el estudio de impacto ambiental y va a la autoridad de aplicación a presentarlo. En estos casos necesitaría ineluctablemente el poder del titular, porque o va su representante, apoderado legal, o va el titular propiamente, o si va a ir el consultor ambiental, necesita hacerlo necesariamente con un poder del titular de la obra. Nada, sale un acto administrativo que es una prefactibilidad ambiental. Para esta prefactibilidad ambiental, la Secretaría de Calidad Ambiental ha sacado 2 documentos con requisitos para recibir esta prefactibilidad ambiental, uno para proyectos públicos y otros para proyectos privados. Todo esto de nuevo en la página del Ministerio de Ambiente. Esa prefactibilidad se sigue el pago de la tasa retributiva, es una tasa por los servicios ambientales. Para los que no son abogados, la diferencia entre un impuesto y una tasa es que un impuesto no tiene una contraprestación y una tasa sí tiene una contraprestación. Entonces, este pago se considera una tasa por los servicios ambientales de los que se va a servir justamente el proyecto presentado. Y entonces, de esta solicitud de factibilidad ambiental puede salir una excepción al procedimiento de estudio de impacto ambiental, porque, por ejemplo, no tiene un impacto ambiental significativo. Se publica esto en el boletín oficial y termina el procedimiento. O se dictamina que en este acto administrativo que se incluye en este proyecto en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y se manda a hacer el estudio completo, ya sea del anexo 1 o del anexo 2, dependiendo de la complejidad de la obra de que se trate. El proponente entonces va y presenta ese estudio de impacto ambiental, se hace una publicación en el boletín oficial diciendo que está disponible para el público en general, para que vayan a verlo en el expediente administrativo del Poder Ejecutivo en el Ministerio de Ambiente, y paralelamente puede además determinarse otros medios de publicidad o de publicitación, que puede ser la audiencia pública, que está regulada también por ley, puede ser publicaciones en diarios, puede ser publicaciones televisivas, en medios de gran circulación, etc. La autoridad de aplicación empieza el análisis, puede pedir aclaraciones, puede hacer inspecciones, puede pedir cambios, etc. Entra un proceso, puede además recibir oposiciones, recibir pedidos de informe del público en general. Terminado todo este proceso de análisis y hechas las publicaciones, se emite un dictamen de factibilidad ambiental por parte de la autoridad de aplicación a través de todos los dictámenes de sus cuerpos técnicos. Y eso puede otorgar la autorización al proyecto, que no es ni más ni menos que un certificado de inicio de obra ambiental, igual que los que emiten las municipalidades. Entonces extiende la resolución de factibilidad ambiental, o lo condiciona a modificaciones, y entonces dice, esto como está, no va a tener la resolución de factibilidad definitiva, entonces emite una provisoria hasta que se hacen las modificaciones y luego emite la resolución de factibilidad ambiental definitiva, o niega la autorización al proyecto y rechaza la factibilidad ambiental del proyecto. Este dictamen de factibilidad ambiental que rechaza la factibilidad ambiental del proyecto agota la vía administrativa. ¿Qué quiere decir esto? Luego de que la Secretaría de Calidad Ambiental dice esto no es factible y emite la resolución ministerial, ya se puede ir directamente al juzgado ambiental a reclamar sobre este tema. ¿Por qué es esto?
Muchos colegas dicen que esto es un error del decreto, que no puede agotar la vía administrativa una resolución de un solo órgano sin recurrir al procedimiento administrativo local, que tiene que ver con un recurso jerárquico, por ejemplo, ante el propio ministro. No existe dentro del ministerio otro organismo técnico que pueda hacer el análisis del estudio de impacto ambiental. Por lo tanto, la resolución de factibilidad o no emitida por la Secretaría de Calidad Ambiental es definitiva y agota la vía administrativa. No existe otro organismo técnico dentro del Estado provincial que pueda hacer la revisión técnica en sentido distinto del hecho. Por lo tanto, y tratándose de actividades productivas que necesitan arrancar o de cuidado del medio ambiente, deja muy rápidamente expedita la vía judicial. De la misma manera para oponerse. Cuando se da factibilidad ambiental a un procedimiento, se agota la vía administrativa y se puede recurrir al juzgado ambiental por una acción precautoria, por una acción precautoria de la Ley General del Ambiente o por una acción preventiva del Código Civil. La parte resolutiva, otorgando la factibilidad o negándola, se publica también en el boletín oficial. Esto es el procedimiento y está muy bien explicado en este flujograma hecho por la Secretaría de Calidad Ambiental. Volviendo a nuestra presentación, esto sería como condensado el estudio de impacto ambiental. Solicito la factibilidad ambiental, inclusive el flujograma no lo hice, pero existe la figura del aviso de proyecto. O sea, tengo derecho a ir al Ministerio de Ambiente y decir, Ministerio de Ambiente, voy a hacer este proyecto, estas son las cualidades del proyecto, califíqueme y dígame si voy o no al estudio de impacto ambiental. Este es el nombre que tiene dentro del decreto de 5980. Viene la audiencia pública o el mecanismo de publicitación que se haya elegido, se emite el dictamen ambiental y en caso de aprobación se emite el certificado de aptitud ambiental. ¿Cuáles van a ser las partes de la evaluación? Las partes, a grosso modo, las principales partes de la evaluación del estudio de impacto ambiental. La identificación, descripción y valoración de los impactos, tanto de la opción elegida como de alternativas. Esta es una mala costumbre de los proyectos en la provincia, y es no presentar alternativas. Generalmente cuando se hace una ingeniería de detalle de algo, o cuando se hace en general un planteo técnico de algo, se han tenido en mente alternativas. Decidí fabricar caramelos. Bueno, las alternativas para fabricar caramelos que consideré fueron todas estas, pero opté por estas razones. Entonces, el decreto lo dice muy claramente, del proyecto y las alternativas consideradas. De las medidas de prevención, para que no haya daño ambiental, de las medidas de mitigación, en caso de que existan o que se hayan producido daño ambiental, y las medidas de recomposición de ese daño o impacto ambiental. El programa de vigilancia ambiental, medidas de monitoreo, medidas de mitigación, etc. Y un documento de síntesis, potato, más o menos. Los responsables de este estudio de impacto ambiental. Vamos a tener un titular de la obra o proyecto, que viene a ser el dueño, que es responsable de esta, y además es el responsable de elaborar ese estudio de impacto ambiental. ¿Con quién? Con un tercero con el cual que no tenga una relación de dependencia con él ni con la autoridad de aplicación, y entonces vamos a tener dos, el titular de la obra o proyecto y el responsable de hacer la evaluación de impacto ambiental. ¿Sí? El interesado del proyecto, o sea, el dueño de la obra, es quien tiene a su cargo el costo del estudio de impacto ambiental. ¿Sí? Y es quien además, según el de evaluación de impacto ambiental, debe presentarlo ante las autoridades. Si se va a seguir teniendo esta costumbre de mandar al consultor ambiental, va a tener que ir con un poder. Si no, no tiene adecuada vinculación el titular de la obra y por lo tanto la imputación de responsabilidad. Un tanto flojita de papeles, digamos. Y dependiendo del tipo de actividad, por supuesto, van a intervenir distintas especialidades adentro del estudio de impacto ambiental. Hay una costumbre bien predominante en nuestra provincia de estudios de impacto ambiental
no que lo firma una persona, porque el decreto de evaluación de impacto ambiental es muy claro que dice que un responsable técnico tiene que haber, pero también dice que tienen que estar comprendidos todos los saberes científicos necesarios para ese estudio. Por lo tanto, son muy raros los casos donde un estudio de impacto ambiental puede ser hecho por una sola persona, o sea, por una sola especialidad. Normalmente se necesitan más de un técnico profesional para hacer los análisis de los impactos posibles de un proyecto o de una futura obra. Y por supuesto no pueden tener relación de dependencia estos profesionales contratados para hacer el estudio de impacto ambiental ni con la autoridad de aplicación ni con el titular del proyecto. Otro error muy común es que los colegas ambientales, ingenieros, piensan que el estudio de impacto ambiental siempre tiene que dar 0. Punto número 1, no hay impacto 0 de casi nada. Todo implica un impacto. Y punto número 2, si el estudio de impacto ambiental, una vez que lo hacen, no les da, tienen la posibilidad de quien los contrata como consultores ambientales decirle, he hecho el análisis del proyecto y veo que no me dan los impactos. Me dan impactos que no se compensa por el beneficio social y por otro lado me da impactos graves a largo plazo que no puedo mitigar, etc. Entonces el mismo consultor le dice dónde está el problema y muchas veces le plantea soluciones. Esto no quiere decir que cada vez que sean contratados tengan que decir no voy a firmar ese estudio de impacto ambiental porque los proyectos no dan. Hay un proceso. Cuando el dueño de una obra contrata para hacer el estudio de impacto ambiental, no contrata un procedimiento administrativo, contrata un análisis objetivo de los posibles impactos y prevención del daño en un grupo de profesionales especialistas en la temática. Entonces va a haber la parte arqueológica, va a haber la parte de comunidades, va a haber la parte de participación, va a haber la parte geológica, va a haber los aspectos químicos. Nada, va a haber un equipo multidisciplinario analizando el proyecto que el titular quiere hacer desde la objetividad de no tener una relación de dependencia con este. Y ese equipo va a ir y le va a dar propuestas superadoras del proyecto inicial. Normalmente se hace el estudio de impacto ambiental, se ven modificaciones y después se hacen cambios en la ingeniería de detalle o se hacen cambios en general. Esto tiene que ser objeto de una enmienda de ese estudio de impacto ambiental. Ustedes, como consultores ambientales, tienen que decirle al titular del proyecto, si cambias datos del proyecto inicial planteado, tenés que avisármelo y hago la enmienda del estudio de impacto ambiental y evalúo esa partecita de los cambios y los volvemos a ver y los volvemos a presentar. No es que generado un cambio en el proyecto ya no puede seguirse y hay que tratar de que nadie se dé cuenta. No, hay un procedimiento que se llama la enmienda del estudio de impacto ambiental que se introduce en el mismo procedimiento administrativo. Se dice, respecto del expediente de la obra tanto, se ha generado un cambio en la ingeniería del mismo, por lo tanto se presenta esta enmienda al estudio de impacto ambiental y se emite un dictamen incorporándola a la factibilidad ambiental inicial. Y muchas veces, además, la factibilidad ambiental prevé, ya me estoy adelantando, pero prevé medidas de monitoreo, bueno, esas medidas de monitoreo y medidas de prevención que exige la autoridad ambiental en el periodo de 2 años, hasta que tiene que renovar la factibilidad ambiental, va a incluir esta enmienda también, para vigilarla de que no haya habido un error en la evaluación del impacto acumulativo, por ejemplo, de la modificación. Bueno, los consultores tienen que estar suficientemente capacitados. El decreto 5980 dice deben ser idóneos. También hay un error muy común de interpretación, que dice, no, pero dice que tienen que ser idóneos, como la idoneidad de quien tiene la costumbre o la repetición de hacer algo. No, esto se refiere no solo a esos idóneos, al idóneo que conoce muy bien un lugar porque vive allí, al idóneo porque ha desarrollado una actividad durante mucho tiempo y tiene una alta experiencia en esto, sino a la idoneidad técnico-científica y profesional, a ambas cosas. Entonces, pero no puede ser titular de este proyecto un idóneo. El titular de este proyecto tiene que ser un profesional, pero con idoneidad técnica en la materia de que se trate el proyecto. Además, tiene que estar inscritos en el registro. Este registro es el registro especial de consultores ambientales que lleva el Ministerio de Ambiente. Suscribe el estudio pertinente y se hace responsable de lo que está ahí
es cierto y es completo y ha hecho una adecuada evaluación de los impactos, una proyección y predicción de tales impactos, y ya hemos dicho que no pueden tener relación de dependencia. La autoridad ambiental toma la decisión, autoriza, rechaza o autoriza con condiciones. El certificado de aptitud ambiental, pago de la tasa, esto se renueva cada 2 años. Si logro la factibilidad ambiental de mi proyecto, se me va a dar para mi proyecto un certificado de factibilidad ambiental. Ese certificado de factibilidad ambiental me dura 2 años. En el medio, seguramente la autoridad de aplicación me va a dar cosas para hacer durante esos 2 años, como monitoreos, por ejemplo, de gases o de lo que fuera. Y cuando voy a renovar, digo, ¿qué modifiqué en mi proyecto o en mi planta o en lo que fuera durante esos 2 años? ¿Qué resultados? Si tuve accidentes, ¿cómo los mitigué? ¿Cómo apliqué los procedimientos internos? Etcétera, etcétera. Es un informe, de nuevo, sobre el transcurrir de este proyecto, empresa o servicio durante esos 2 años. De nuevo, un ingeniero detrás. Sanciones. En los casos que, durante la ejecución de obras, a ver si se puede correr esto. Acá. En los casos en que durante la ejecución de obras cuyo proyecto fuera autorizado por el dictamen de factibilidad ambiental, la autoridad de aplicación constate de forma fehaciente incumplimientos del proyecto autorizado, o sea, la autoridad de aplicación aprueba un proyecto, pero va a hacer una inspección y encuentra que el proyecto ha sido modificado, y que los mismos sean aptos para comprometer fundamentales exigencias de la calidad ambiental, se deberá ordenar como medida cautelar, dice el propio decreto 5980, la suspensión de los trabajos en curso hasta tanto se garantice el efectivo cumplimiento de las pautas establecidas y que fueron tenidos en cuenta a la hora de darle el dictamen de factibilidad ambiental. ¿Qué es esto? Los cambios de los que hablábamos. Si uno presenta en la autoridad de aplicación un proyecto y dice, yo voy a hacer esto en este tiempo, en el primer año, en el tercer año, en el quinto año, voy a aumentar 1 horno de fundición, 2 hornos de fundición, voy a hacer lavado de gases, voy a instalar la manga. Y cuando va a la inspección esto no se ha cumplido, es donde se aplican este artículo sobre las sanciones y las medidas cautelares por parte de la autoridad de aplicación, ¿no? Ahora, las mismas sanciones del caso anterior se aplicarán en los casos de, dice la norma, encubrimiento, ocultamiento, adulteración de datos o información relevante en los estudios o informes presentados o en la ejecución propiamente de la obra. De nuevo, timbre para los ingenieros. Las obras o actividades o reformas o modificaciones en las que inicien o se efectúen sin cumplir con las normas o procedimientos previstos en este decreto serán suspendidas o clausuradas de inmediato sin perjuicio de la responsabilidad que le pudieran corresponder a sus titulares. La autoridad de aplicación podrá incluso disponer la demolición de las obras construidas en infracción de las normas con cargo al infractor. O sea, paga la demolición el infractor. Esta responsabilidad, además, se aplica también al consultor ambiental. Dice, el técnico o profesional inscrito en el registro que consignare datos falsos en un estudio de impacto ambiental podrá ser suspendido por hasta 2 años como consultor. En caso de reincidencia, se puede disponer la baja definitiva del consultor sin prejuicio de las responsabilidades civiles o penales en las que incurriera. Esto no ha pasado hasta el momento. Sí ha habido un apercibimiento a un consultor inscripto en el registro provincial, pero hasta el día de hoy no se ha dado una baja definitiva del registro. Solo ha habido un apercibimiento. Cuando habla de responsabilidad civil y penal, es lo que venimos diciendo, la falsedad en un documento que tiene carácter de declaración jurada, y en estas reformas al Código Penal, cuando se habla de la responsabilidad de las personas jurídicas, en muchos casos empieza a surgir la responsabilidad penal del consultor ambiental, porque es quien a la postre tiene el adecuado conocimiento para ver cuáles van a ser las consecuencias reales de la obra de que se trate.
El titular o dueño del proyecto puede no saberlo, pero el responsable del estudio de impacto ambiental como especialista en la temática no puede no haberlo sabido. No puede ignorar que hay otro caso en la jurisprudencia jujeña del juzgado ambiental, donde a un consultor ambiental también se le llama la atención por no haber presentado en el estudio de impacto ambiental cosas que decía que había presentado. Hace incurrir en error a las 3 partes demandadas, diciendo que presentaba ante el juzgado ambiental documentos que en realidad no estaba presentando. Documentos que tenían que ver con el tratamiento de efluentes, con con lo que se le había solicitado como complemento del estudio de impacto ambiental incompletamente presentado en su momento. Bueno, hasta aquí con evaluación de impacto ambiental, pero esta reforma del Código Civil, que es enorme, que podríamos hablar días y días, que les cuento que hay un cambio en la teoría del abuso del derecho y demás, además tiene disposiciones que tienen que ver con la acción de prevención. A ver, hay un gran cambio. Lo tradicional en términos de responsabilidad civil era la reparación del daño causado, pero además una indemnización. Entonces, vos sos responsable civilmente de algo, entonces generás una indemnización por el lucro cesante, etc. En daño ambiental, el dinero en realidad no viene a resolver la cuestión. Lo que uno necesita es o la prevención del daño, o la recomposición de las cosas, o la vuelta al estado anterior. Por lo tanto, hoy el Código Civil dice que la responsabilidad civil no solo va a ser reparadora, sino además va a ser preventiva. Y establece una acción de prevención del daño y además una repetición. Dice que quien para evitar un daño ambiental realice acciones en una obra, fundo, terreno, lo que fuera, ajeno, tiene derecho, para evitar un daño ambiental, tiene derecho a repetir del dueño de ese terreno, fundo, proyecto o actividad, lo que haya gastado para prevenir el daño. Esto no tiene parangón en toda la tradición del derecho civil hasta el momento. Ustedes, ingenieros, podrían detectar un posible daño ambiental riesgoso, hacer la modificación para evitar el daño e ir al juzgado ambiental para pedir la repetición del dueño de la obra. Por supuesto, esto todavía no se ha aplicado, va a traer mucho tinta en la doctrina y demás, pero está consagrado desde la reforma del Código Civil. Y el Código Civil, claramente, en esta acción preventiva, que ya ha sido usada la acción preventiva en el juzgado ambiental local, introduce el deber de prevención del daño en función de lo que vimos que dice la Constitución Nacional. Y dice, la acción preventiva procede cuando una acción o omisión antijurídica hace previsible la producción de un daño, su continuación o su agravamiento. Para poder ejercer esta acción no se exige ningún factor de atribución, ni objetivo ni subjetivo. Solo se requiere que exista una relación de causalidad adecuada. Este no ha sido el único gran cambio. A nivel internacional ha habido como 2 hitos en el último tiempo, que ha sido la Convención de París. En la Convención de París todos los países del mundo se ponen de acuerdo en que ya entendieron que el cambio climático es importante. Todavía puede ser si discuten si es de origen antropogénico, pero en general ya no se discute. Ya todo el mundo sabe que es de origen antropogénico. Pero bueno, que todos los países se comprometen a reducir las emisiones. Sea o no de origen antropogénico, las acciones saben que son antrópicas. Las acciones destinadas a reducir la concentración de gases de efecto invernadero tiene que ser en conjunción en todos los países. Esto ya lo entendieron, fueron y firmaron el Acuerdo de París. A partir del Acuerdo de París surge el Fondo Verde de Clima. El Fondo Verde de Clima viene a reemplazar los ODM, los mecanismos de desarrollo limpio y todo el certificado de carbono, porque a la larga se empezó a decir que todo el certificado de compra de carbono para emisiones terminaba siendo
y el mismo principio de contaminador-pagador. Por lo tanto, había que prevenirlo. Y por lo tanto, había que empezar a apoyar a los países en desarrollo para que mantengan sus sumideros de carbono y para que en este sacrificio de la curva de desarrollo que han hecho los otros países, puedan además seguirse desarrollando, pero en estos términos. Ido Trump del Acuerdo de París, salido Estados Unidos del Acuerdo de París, entra en crisis el Acuerdo de París, y por lo tanto todos los fondos que eran donación del Fondo Verde del Clima, al tener menos fondos, se convierten en un crédito. Esto debilita este proceso internacional para reducción de emisiones, pero cambiado el gobierno de Estados Unidos, vuelven los actores al Acuerdo de París, y hoy de nuevo hay una meta de reducción entre 1.5 grados y 2 grados. Estamos todos atentos a la próxima convención a ver cómo se reactiva de nuevo con todos los países adentro. Esto a nivel global. Ahora, a nivel regional, el Tratado de Escazú es una localidad en Costa Rica, es también revolucionario en temas de participación. El Acuerdo de Escazú fue firmado por 35 países, pero para los que no saben, un acuerdo internacional, se juntan los países, representantes políticos y representantes técnicos, se ponen de acuerdo los representantes técnicos en un algo, en un límite, en un máximo, en un deseo, o en una norma programática, o en una norma operativa. Luego de esto se ponen todos de acuerdo en la redacción, se juntan los políticos de los países, lo aprueban los poderes, o sea, lo aprueban los políticos presentes, que normalmente son poder ejecutivo, los mandan cada uno a sus poderes legislativos internos, los poderes legislativos les dan acuerdo al poder ejecutivo que ha acordado ese convenio internacional, y se deposita en el organismo que haya hecho, que haya organizado este convenio internacional. Bueno, en el caso de Escazú se hizo todo eso con la cantidad de países que se necesitaban, por lo tanto es norma interna, es norma efectiva, y de hecho ya ha sido aplicada por la jueza ambiental en Jujuy. El Acuerdo de Escazú es como una continuación de otro convenio que se llamó el Convenio de Aarhus, que ya hablaba de participación. Ya existe una ley de información, pero esto profundiza, energiza y mecaniza estos procedimientos de defensa de los defensores ambientales, de una participación plena, de un acceso a la justicia sin restricciones, ya no quedan dudas que es necesario el fuero especializado, o sea, está establecido en un convenio internacional, está aprobado por el país, y además, a partir de la reforma del Código Civil, la apertura de fuentes del derecho hace que todo lo que antes era convenio internacional que no se aplicaba directamente, ahora se aplica directamente a través del Código Civil. Por lo tanto, todos esos convenios internacionales de derechos humanos, esto es un convenio internacional de derecho humano ambiental, ni más ni menos, se aplican hoy directamente en el derecho interno y en los juzgados ordinarios. Entonces, el Acuerdo de Escazú garantiza participación, acceso a la justicia especializada. Obviamente no habla del fuero penal, pero porque ningún organismo internacional, ni el derecho internacional, se puede meter en la materia penal, porque la materia penal es privativa de los estados, y además debe ser expresa la competencia penal, pero el espíritu, y esto se ve en los documentos de reglamentación y de ejecución de Escazú, que dice expresamente que deben ser integrales, o sea, que la defensa del medio ambiente, sobre todo se habla de un cuerpo de fiscales ambientales y de jueces especializados, debe ser integral. Y el acceso a la justicia ambiental, nada. Estos son los cambios que se dan hoy. Tenemos un bien jurídico protegido, multidimensional, con un montón de intereses que se dan en juego en el conflicto ambiental. Por eso se empieza a hablar de una justicia ambiental del siglo XXI. Hay parte de la doctrina brasilera que es muy interesante, que empiezan a escribir en una especie de derecho, de filosofía del derecho sobre el fin de la libertad, y si lo que marca la diferencia de lo contemporáneo respecto de lo moderno y del siglo XXI respecto del siglo XX, es este fin de la libertad dado por tratados como el Acuerdo de París, donde cada uno se compromete a no hacer cosas en pro del bien común y de la conservación del medio ambiente. Esta nueva teoría del abuso del derecho, ya no puedo usar como quiero lo mío,
tiene un límite que tiene que ver con no dañar el medio ambiente. El indubio pro natura, empieza a estar vigente el indubio pro natura. En caso de duda, tengo que proteger el medio ambiente y empieza a estar vigente en los tribunales ordinarios. Empieza a haber jurisprudencia. Los ordenamientos territoriales también restringen lo que yo puedo hacer en mi propio territorio. El ordenamiento de la Masa Boscosa de Jujuy, si está en amarillo hay cosas que no puedo hacer, si está en rojo hay cosas que no puedo hacer. Esto supera a los esquemas judiciales del siglo pasado. Esto necesita un nuevo esquema judicial que tenga actores judiciales con la suficiente capacidad de ver todas estas aristas del conflicto ambiental y que tenga en cuenta las futuras generaciones. Ya los únicos titulares de derecho no están delante del juez. Hay algunos que no están todavía porque no viven todavía. Esto es esta tendencia doctrinaria que hay y es que está revolucionando el derecho ambiental en estos últimos tiempos. Y empieza uno de los cambios más difíciles de asimilar, que es la unidad paisaje como unidad de conservación, o como unidad de evaluación del daño, o como unidad de nada, millones de fichas y como dice mi amigo Sebastián Lloret, se empieza a necesitar gente que tenga sintonía fina, actores procesales, judiciales, que pueden hacer la sintonía fina entre una contravención, un delito, o sea, algo que llega a ser un daño que llega a delito penal, nada, que tenga esta mirada multidimensional, que pueda defender a los defensores del ambiente, que pueda saber lo que implica la parada de una máquina y la pérdida de esos ingresos y la pérdida de esas fuentes de trabajo, y que a su vez sí sepa lo que significa la conservación del medio ambiente. Nada, una tarea de lo más compleja. Entonces, puestos en la provincia a ver cómo se creaba ese foro ambiental, hubo un montón de idas y vueltas. En un momento se pensó en un cuerpo de fiscales, que es lo que sale de las cumbres de Naciones Unidas, un cuerpo de fiscales especializados, que van llevando el conflicto ambiental en los jueces naturales, en el contencioso administrativo, en el civil, en el penal, en el contravencional. Esto tiene varios documentos importantes, un acuerdo de Buenos Aires de jueces y fiscales ambientales, que además es un poco la base de lo que después se pone en Escazú sobre fuero especializado. Y ahí el programa de Naciones Unidas se junta con la Red Latinoamericana de Ministerios Públicos Ambientales y hablan de la protección del medio ambiente y cuáles son las formas más eficientes de esa protección del medio ambiente. Bueno, nada, cómo se da el abordaje del Estado a la conflictividad ambiental. Y normalmente lo que había en las otras provincias eran fiscales penales ambientales. Es una noticia de la página del Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe. ¿Por qué? Porque el fiscal penal no alcanza para la materia ambiental. Necesita tener la posibilidad de utilizar herramientas cautelares, de utilizar autosatisfactivas, por lo tanto necesita competencia civil. Entonces, ¿qué hacen? La Procuración General se pone de acuerdo con el Ministerio Público de la Acusación. ¿Para qué? Para que en los casos ambientales actúen de manera conjunta. Lo mismo pasa con el fiscal Brady Obeid. El fiscal Brady Obeid ya ha presentado en cada convención, de hecho, si ustedes ven, hay una charla organizada por la suscripta en el Colegio de Abogados de Jujuy de hace 6 meses, donde 5 fiscales de todo el país justamente se ponen a discutir sobre cuál es la mejor forma de proteger el medio ambiente y a las futuras generaciones como defensores de ese interés público y este derecho ambiental, de este derecho humano que es el medio ambiente, y en todos los casos dicen que es necesario que estos fiscales tengan competencia civil y competencia penal. Y entonces, en el año diciembre de 2015, se sanciona la ley de creación de este fuero ambiental, crea 2 juzgados ambientales con esta competencia, la típica, amparo, juicios ordinarios de reparación y remediación de daños. Vamos a ver que el fiscal y el juez no tienen exactamente la misma composición de competencias. ¿Por qué? Porque el juez va a hacer que le devuelvan el lucro cesante o el daño emergente por un daño ambiental, pero ese es un daño a él mismo. Vamos a ver que después, si quieren, lo hablamos para los ingenieros propiamente, pero hay distintos tipos de intereses ambientales. Hay unos que son homogéneos, hay unos que son intereses difusos, hay otros que son homogéneos pero de utilización individual. Bueno, nada, esto.
pero va a haber uno que va a necesitar una faz resarcitoria privada, eso lo va a ver el juez. Ahora, el fiscal no va a tener ese resarcimiento privado porque él defiende el interés público. Por lo tanto, en la parte de la reparación civil individual no participa el fiscal ambiental. Se limita a lo que es interés público, como Ministerio Público, que es justamente. A este juzgado ambiental dice que tiene que estar muy bien identificado el objeto de la demanda, que no tiene que quedar ninguna duda de que lo que se trate es que está defendiendo el ambiente. Y por lo tanto, aquí los ingenieros van a ser muy importantes a la hora de determinar el bien jurídico protegido de la demanda. De la demanda no pueden quedar dudas de cuál es el objeto de la demanda, cuál es el bien jurídico o microbién ambiental, como es un manglar, un lago, una laguna, un río, etcétera, que se está protegiendo. Y además le da al juzgado ambiental, y lo pongo acá justamente por el tema de la ingeniería, asistentes científicos. Esos asistentes científicos forman un cuerpo interdisciplinario que asisten al juez. Acá hay otro error de los colegas locales que dicen, ¿pero cómo? Entonces vos vas a tener una parte produciendo pericia y prueba, otra parte produciendo pericia y prueba, y el juez produciendo pericia y prueba. No, el juez no produce, o sea, el juez no, el juez puede mandar a las partes, pero no produce más prueba. Sí produce la prueba de las partes, pero este tribunal interdisciplinario para lo que le sirve es para poder analizar las pericias de parte presentadas, ¿sí? Entonces, no es inconstitucional, eso sería básicamente. ¿Y cómo tramitan los procesos? Por la Ley de Acción de Amparo, que existe en la provincia, la pionera Protección de Intereses Difusos y la 6108. Bueno, y las fiscalías integrales ambientales van a tener competencias judiciales, o sea, actúa ante el juez ambiental, pero además controla que se cumplan las sentencias. Uno de los grandes problemas ambientales es que por más que haya una sentencia del juez, después no existe quien siga la ejecución de esa sentencia. Entran en un enriedo entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo de cómo se sigue. Bueno, acá la ley le dice expresamente al fiscal, controle que la sentencia se ejecute. Bueno, nada, he hablado demasiado tiempo y esto empieza a sobreabundar, pero sepan que tiene suficientes competencias judiciales para investigación, para promoción de la defensa del medio ambiente, pero también para solución alternativas de conflicto. Esto que decía Sergio al inicio. Efectivamente estamos todos de acuerdo. La judicialización no es la respuesta. Los métodos alternativos de conflicto, lo importante en el tema ambiental es que el daño se produzca de restablecer las cosas al estado anterior. Pero además tiene competencias contravencionales. Esto tiene mucho que ver con las contravenciones contra la fauna, la flora, etc. Es necesario porque además no todo va a ser directamente un delito penal. Va a empezar con una contravención, una multa. Si esto continúa, quizás provoca un delito, quizás provoca un amparo, una autosatisfactiva, etc. Esta sintonía fina que les decía que tiene que tener este fiscal ambiental. Y tiene competencias extrajudiciales. ¿Por qué? Porque tiene que investigar, tiene que poder hacer acuerdos para investigar, tiene que poder llamar a otros organismos especializados, nacionales, SEGEMAR, etcétera, para poder investigar y poder hacer dictámenes fiscales adecuados, completos. Por otro lado, le dice, usted reciba toda denuncia y después derívela. Pero si se trata de medio ambiente y de posible daño al medio ambiente, reciba toda denuncia y en todo caso después derívela. Esto es a lo que llama la ley competencias extrajudiciales. Y en caso de que sea necesario, puede ir a la audiencia pública. Ya vamos a ver más adelante, el fiscal va a tener un mapa de la delictuosidad ambiental, de las remediaciones, etc. Puede ir a la audiencia pública, puede ser una voz más y decir, en esa zona estamos haciendo esto, puede inmiscuirse con las partes y saber cuáles son realmente los intereses de cada uno. Nada, le da voz en las audiencias públicas, sobre todo porque él tiene que, como principal función, prevenir el daño ambiental. Y de gestión institucional también, parte de la doctrina local ha empezado a decir como que esto es inconstitucional, que hay cosas que no son ni administrativas.
a ver, tiene que armar un mapa, dónde están los pasivos, dónde se están cometiendo delitos de maltrato animal, dónde tiene que poder mirar la situación justamente con efecto de la prevención. Y por lo tanto va a tener un montón de información de cómo funcionan las cosas, de cuáles son los problemas que hay en la legislación. Puede proponer legislación, puede participar honorariamente en consejos. Cuando se tomen decisiones de políticas públicas, este fiscal va a tener un montón de información sobre qué no hacer, qué mejorar, cómo la política pública afecta al medio ambiente, va a poder decir algo al respecto. Y por otro lado, alguien que tiene esos poderes o estas facultades tiene que ir anualmente a la legislatura a dar informes sobre lo que se hace, y eso entra en el informe sobre el estado del ambiente de la provincia. Y tiene también un cuerpo de investigaciones, que ahí entran los ingenieros de nuevo, que lo ayudan a formar esta convicción sobre el nexo de causalidad entre el daño y qué lo provocó. Entre, bueno, sí, causa y efecto, y entre también las alternativas técnicas a los efectos de poder hacer esta conciliación, a los efectos de hacer la prevención y a los efectos de reparar después. De nada sirve tener sanciones pecuniarias o penales, que en este caso no son el caso, pero si no se han restablecido las cosas al estado anterior. Y en este caso sí produce prueba, a diferencia de lo que habíamos visto en el artículo del juez. Me he pasado de tiempo, así que sobre este tema ya no voy a hablar, pero sépanlo que en la determinación de muchos tipos de delitos, los ingenieros también tienen un lugar. En los casos de delitos de contaminación, que les decía, muchas veces se trata de peligro abstracto, que se llama en la doctrina. Entonces, estos delitos de peligro abstracto, el peligro lo va a terminar determinando un ingeniero. Por lo tanto, se trata de, muchas veces, el delito va a estar remitiendo una norma administrativa que va a ser una norma técnica hecha por ingenieros, en conjunto con abogados, pero va a ser una norma hecha por ingenieros. Y finalmente, de esto se trata, es desarrollo sustentable. El proceso que satisface las necesidades de las generaciones actuales y futuras, sin socavar la resiliencia de las propiedades de soporte de la vida o la integridad y cohesión de los sistemas sociales. A la larga de esto se trata. Se trata de comunidad, se trata de conservación del medio ambiente, se trata de calidad de vida, etc. Esta es Nasli Chokri, se las presento, y es como un concepto de desarrollo sostenible un poco superador de lo que se venía viendo. Les dejo mi mail para quien se quiera poner en contacto. Y muchas gracias. Nicanor. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Alejandra. La verdad que excelente. La idea era que nos contés más o menos cuáles eran las situaciones en las que los ingenieros estamos involucrados directamente en la cuestión legal. Por supuesto, estamos totalmente convencidos de que la ingeniería tiene demasiada injerencia en todos los aspectos. Y si es cierto, en esta oportunidad nos comentaste bastante la vinculación desde el punto de vista jurídico, pero bueno, también estamos convencidos que antes de esta etapa y posterior a esta etapa también tenemos muchísimo por hacer y hacemos demasiado, digamos, muchas veces en contra y otras veces en favor. Así que la verdad que muy completa la exposición. Evidentemente nos llama la atención y a la reflexión para quienes trabajamos y trabajan que digamos desde la comisión, nosotros queríamos, Comisión de Ambiente del Colegio de Ingenieros, queríamos transmitirle a los profesionales que trabajan en este tema del nivel y grado de responsabilidad que tenemos frente a una situación tan compleja, y además que tiene muchísimas particularidades que, si bien es cierto, se puede intuir de tu explicación. Una de las cosas más importantes es que en el tiempo continuamos siendo responsables. O sea que si por la razón de que un estudio de impacto ambiental ha sido, digamos, hecho con una equivocación o con una falsedad de un dato y el daño ambiental se produce dentro de 10 años, es probable que dentro de 10 años nos estén llamando a decirnos por qué hemos obviado o por qué hemos incluido algún dato incorrecto. Así que la verdad que muy completo. Yo creo que en adelante vamos a intentar invitarte para que hablemos sobre algunos de estos temas de forma específica.
y desarrollar lo demás con los profesionales interesados, porque dentro de la matrícula del colegio están la mayoría de los profesionales que hacen estudio de impacto ambiental y trabajan con la vinculación legal, digamos. Así que bueno, ahí hay algunas consultas, Alejandra, yo te las pasé a tu chat privado. Si te animás, querés contestarlas, no son varias y creo que son de interés general, así que te dejo la opción para que las contestes, no sé si las puedes ver. No, ¿me las puedes leer, por favor? No, ¿en el chat acá o por WhatsApp? Está en Cao, en Alejandra. A ver. No, bueno, te las leo. Por favor. Sí, bueno, a ver. Primera, ¿considera necesario y o conveniente la creación de una estructura técnico-científica independiente y apolítica con equipamiento personal, tecnología de punta, tal que garantice la respuesta a las necesidades de la comunidad, autoridades gubernamentales, justicia en cuanto a cuestiones ambientales? Sí, la verdad, gracias por la pregunta, me olvidé de esta parte. En Jujuy existen muy pocos laboratorios. No sé si ustedes conocen, pero en Salta existe lo que se llama el CIF. El CIF es un centro forense, pero que además es donde se hacen los análisis ambientales de las causas judiciales. En Jujuy tenemos el laboratorio de la UNJU, de Alto Reyes, que tiene un cromatógrafo y un espectrómetro de masas. Sí. Y tenemos al laboratorio de la provincia, por otro lado, pero no tenemos mucho más capacidad técnica de análisis de muestras. Así que sí, es muy necesario. De hecho, una de las... Plomo en grasa en Jujuy no se mide. Además, cuando sí, ha habido causas sobre contaminación con daño a la salud, muchos de ellos se asimilan en lípidos de los humanos afectados. Entonces se toman muestras de esos lípidos, pero no existe en laboratorio que pueda analizar, por ejemplo, metales pesados en muestras biológicas. Sí hay análisis de metales pesados en muestras inorgánicas, pero no en muestras biológicas y menos aún humanas, por un tema de que en cada laboratorio, en los espectrómetros, en los cromatógrafos de masas, se desarrolla la técnica. O sea, yo le enseño al espectrómetro lo que quiero que me analice. Y para poder analizar otra cosa tengo que desarrollar la técnica y además corro riesgo de contaminar los tubos. Entonces, esta es la razón por la que, por más que puedan llegar a tener la capacidad de hacer el análisis, no lo hacen por lo que requeriría, digamos. Perfecto, gracias. Segunda pregunta. ¿Qué debería hacer el fiscal ambiental para el caso que reciba la información de que algún municipio continúe depositando sus residuos a cielo abierto en forma descontrolada? Bueno, los residuos generan lixiviados. La responsabilidad de los funcionarios públicos es clara en ese sentido, digamos. Existe el proyecto GIRSU. El proyecto GIRSU se trata justamente de la responsabilidad respecto de la gestión de los residuos. Se han ido eliminando basurales, pero la verdad es que siguen quedando y el fiscal va a tener mucho trabajo a ese respecto. Pero, digamos, en definitiva, el fiscal, en función, digamos, lo llama al intendente, le aplica sanciones. ¿Cuál sería la medida, digamos? Porque nosotros insistimos en que debería ponerse en funcionamiento la fiscalía, porque uno de los problemas que tenemos en la provincia son los basurales de cielo abierto y que a la fecha no podemos lograr que se corrijan, digamos. Sí, lo hemos conversado en privado y efectivamente el fiscal no aplica ninguna sanción. El fiscal lo que hace es hacer un dictamen fiscal y plantear una demanda ante un juez. Sí podría ser objeto de una contravención, por ejemplo. Todo ese tipo de medidas sí puede hacerlo y la acción preventiva es ante el juez ambiental y esa sería, por ejemplo, una herramienta. Bueno, otra. La mayoría de los estudios de impacto ambiental se aprueban con salvedades que se deben hacer de tareas de monitoreo y control futuro. Si considera suficiente las prescripciones determinadas en las normas en cuanto a las características de controles y medidas de sanciones ante denuncias, verificaciones de falencias, tanto para gases líquidos, sólidos, reforestación, recuperación, remediación, etc. A ver si entiendo bien la pregunta. A veces no entiendo bien la pregunta, pero sí es verdad
que las factibilidades ambientales deberían ser dadas una vez que la factibilidad ambiental que el análisis técnico sobre los impactos ambientales da correctamente y entonces emitir la factibilidad ambiental. Los monitoreos posteriores tienen que ser medidas menores que no hacen al fondo del proyecto de que se trate, digamos, en relación a los riesgos de daño. Otra, ¿considera que los estudios de impacto ambiental deberían realizarse, digamos, por equipos multidisciplinarios, ya que el ambiente es materia multidisciplinaria con incidencia técnica de distintos órdenes, social y económica? Sí, absolutamente, eso lo dije. No, hay una mala costumbre en la provincia de muchos estudios de impacto ambiental presentados por una sola persona. A ver, cuando el proyecto es muy simple, efectivamente puede haber estudios de impacto ambiental hechos por una sola disciplina. Pero la verdad es que en la mayoría de los casos es necesaria la multidisciplinariedad y la verdad es que lo ambiental es, por antonomasia, multidisciplinario y sobre todo transdisciplinario. Hay una responsabilidad enorme que tiene... A ver, yo he trabajado en ONGs de defensa del ambiente, he trabajado en ONGs de desarrollo, he trabajado para la Secretaría de Producción y Medio Ambiente allá. O sea, he trabajado para el Poder Ejecutivo, para el tercer poder, digamos, para la ONG, y he trabajado como jefe de medio ambiente de una empresa. Y les puedo asegurar que no se hablan los mismos idiomas, que es necesaria esta intercomunicación y poder traducir lo que se quiere decir de un lado a otro. Y esta es una debilidad del sistema, digamos, de poder trabajar de manera transdisciplinaria todos los actores que representan todos los intereses involucrados en el conflicto ambiental. Perdón, Alejandra, ¿habría que proponer la modificación de la norma de la presentación de los estudios de impacto ambiental para eso? No, para nada. De todos modos, el 5980 es del año 2006. Y no solo eso, sino que allá lejos y hace tiempo, eso se sancionó durante mi periodo y se publicó una versión vieja. O sea, en ese momento manejábamos una versión más nueva y el político de turno, de nuevo, allá lejos y hace tiempo, sanciona manda a publicar esa ley por un apuro del momento, digamos, y publica una versión vieja. Entonces, nada, por eso después tuvo que sacarse 2 decretos más aclarando cosas que estaban en las versiones nuevas del decreto. O sea, que no del proyecto de ley que se manejaba. Penúltima, ¿ante quién se recurre el certificado ambiental? ¿Ante quién se recurre el certificado ambiental? Sí, digamos, un particular, alguien que no pudo tener participación, una vez emitido el certificado ambiental, ¿es recurrible o directo? No, la jueza ambiental, para eso está la jueza ambiental. Ajá, directamente. Sí, lo que no aclaré es que la jueza ambiental, o sea, de este fuero ambiental la jueza ya está en funciones. Sí. Se hizo un concurso de oposición y antecedentes y ganó una persona que hace mucho tiempo que viene trabajando en temas ambientales y está en funciones. Y después se hizo otro concurso, también de oposición, también de antecedentes, para el de la Fiscalía Ambiental, que donde queda en primer término, que es lo que explicaron al principio. Perfecto. Bueno, última, digamos, ¿vos crees o ves que la tendencia doctrinaria en materia de derecho ambiental en Jujuy se va aplicando, se va trasladando, se va acomodando, o como que estamos todavía demorados? No, se va aplicando porque justamente está en funciones el juzgado ambiental. Entonces, esto ya es único en el país. No hay otro fuero especializado en el país y si se pone en funciones esta fiscalía ambiental, no hay otra fiscalía ambiental integral que aborde el conflicto ambiental en su integralidad como se planea, como se proyectó en Jujuy. Esta norma ambiental genera las resistencias que genera, o esta norma de fuero, porque justamente es de avanzada. Entonces, no hay antecedentes. Al no haber antecedentes, quienes están acostumbrados al derecho civil, al derecho constitucional normal, que no comprenden la excepcionalidad de las rutas del derecho ambiental en pro de la fragilidad de este bien jurídico que es el ambiente, y además como derecho humano que es hoy, no entienden mucho cómo es que se estructuran estos fueros especiales, y esto empieza a generar
resistencias internas en las puestas en funcionamiento. De hecho, este juez ambiental hoy no tiene un fiscal a quien pasar vista obligatoria de sus actuaciones. Bien, perfecto. Mira, tengo una última que me mandan aquí uno de los participantes, por favor. Dice, he observado que además el autor de los estudios que suscribe y recibe los honorarios, es necesario en la etapa de ejecución de las obras que se contemple que el mismo u otro sea responsable de la dirección ambiental para que se cumplan las recomendaciones del estudio. Bueno, la verdad que es muy sensato eso que dice, no sé quién lo dice, digamos, pero el problema sería que casi ya entraría en una relación de dependencia con el dueño de la obra. O sea, ahí estaría el riesgo de que sea la misma persona quien continúe. Perdería esta especie de... Sí. Pero sí es verdad, de independencia quiero decir, pero sí es verdad que los efectos prácticos, y la verdad es que hoy por hoy hay una mala costumbre, y es que en la empresa no le avisan al ambiental cuando hace cambios. Eso es lo más grave. El ambiental, lo que estamos en la temática ambiental tenemos que estar como, ¿y qué van a hacer? ¿Y dónde van a cambiar? ¿Y cómo? Y preparando los documentitos y las evaluaciones y todo el programa o el sistema de gestión ambiental que tiene que ver con el procedimiento de mitigación, el procedimiento de gestión de residuos, el procedimiento de contingencias, el procedimiento de crisis, los procedimientos de monitoreo e inspecciones, bueno, nada, etc. Bueno. Podría estar hablando como 3 días sobre el tema. Está claro, listo. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Te reitero el agradecimiento en nombre del Colegio de Ingenieros, la Comisión de Ambiente, los participantes, a todos les agradecemos mucho y esperamos que en la próxima, bueno, tengamos otro tema similar o ya más específico y esperamos tenerte de vuelta con nosotros aquí con los ingenieros. Alejandra, muchas gracias y muchas gracias a todos los participantes. Buenas tardes. Ha sido un placer para mí, muchas gracias por quedarse, muchas gracias por la invitación y estaría bueno que el Colegio de Ingenieros haga como una especie de encuesta interna a ver qué tema les interesa, qué tema necesitan saber más y lo preparamos. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Chao.